Bueno, yo coincido que también la cuestión ética, ¿no? Cuando en el mundo actual lo menos utilizado es la ética. O sea, es más, y tú lo mencionas en una parte de tu texto, en donde se hace multinacionales, ¿no? O sea, lo importante es que sepas defenderte en ese tipo de trabajo. Entonces, la gente que estudia con nosotros tiene para dónde, ¿no? O sea, para dónde se mueve. Y también lo que yo considero es que estamos como en esto de ¿no? De la transdisciplinaridad. También está la, no sé cómo llamarle, no sé si tengo algún nombre específico, pero también es como la transculturización de su educación, ¿no? ¿Cómo inician estos estudiantes? Realmente, o sea, los que terminan la tesis es un éxito, ¿no? O sea, lo podríamos decir, es un éxito en el mapa curricular que tenemos, porque lo lograron sortear, a pesar de que hay muchos vericuetos, muchas materias que no están en el semestre donde deberían de estar, sino que deberían de estar más abajo, etcétera, etcétera. Comentaban, llegan a ciertas materias en donde deberían de saber siquiera redactar, no saben redactar, se tienen que regresar, etcétera, etcétera. Y esos son los fracasos, que son los que tenemos que tener mucho ojo en la licenciatura, en los fracasos. Los éxitos solo se van dando, pero la gente que fracasa en cada una de nuestras materias es donde nosotros debemos decir, achis, ¿qué estamos haciendo? Pues esa es la parte ética de nosotros. Voltearlos a ver y decir, ¿por qué no sabe redactar él? Ya tomó 3 cursos, más te oye, más tal, más... ¿Por qué no sabe redactar un chico que está, o una chica que está en 7º semestre? ¿No? ¿Por qué no puede expresar una idea claramente en una exposición? ¿Por qué le carcome los nervios de exposición? ¿Qué es lo que está viendo en el aula, en el profesor, que le impide pararse enfrente y decir, este soy yo, esto es lo que yo sé hacer, soy buenísimo con la cámara? Eso nadie lo duda, ¿no? Tenemos estudiantes brillantes que nos han dado clases de cómo, etc. Yo me imagino, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los que son fracasos en esta otra área, que sería donde nosotros tenemos que poner mucho hincapié, mucha ética para trabajar, que son los casos en el aula que tendríamos que revisar? El que no sabe escribir, el que no sabe expresarse, el que no sabe decir las cosas, el que cuando hace trabajos mejor los compra porque tiene miedo a expresar lo que siente, lo que piensa y lo que hace. Nadie le ha enseñado a hacerlo. Además de que ciertamente cuando egresan de la preparatoria del medio superior, es deficiente. O sea, tenemos una educación en México deficiente, así, a muchos niveles. Entonces, ¿cómo llegan a la universidad? ¿Con qué características? ¿Cómo los queremos tratar de pronto? ¿Cómo los tratamos? ¿Y cómo nos brincamos este fracaso? Nadie retoma el fracaso de estos estudiantes. O muy pocos decimos, o dicen, ay, este 10% de la población dejó de venir a mi clase, ¿por qué? ¿No? ¿Qué se enfrentó conmigo? ¿En qué aspecto? Reflexionamos de eso, que sería también una parte importante, ¿no? A mí me parece interesante tu exposición, disculpa, no la escuché completa, ¿no? Pero sí lo que acabas de escuchar me parece muy interesante. Ahí yo quisiera hacer algunos apuntes también en términos de preguntas, ¿no? Yo creo que efectivamente debemos de convertir esta idea del pensamiento descolonizado en una transversalidad de la currícula de la carrera, ¿no? O sea, cada una de las asignaturas tendría que pensarse, tener un contenido de este pensamiento descolonizado, ¿no? Ese yo creo que sería un elemento importante, ver la transversalidad del pensamiento descolonizado. A mí me parece que no solamente es una postura ético, no solamente, sino que más me parece que de entrada debería ser una postura epistémica, ¿no? Entender que el pensamiento descolonizado lo que nos va a permitir es observar cada uno de los objetos de manera distinta,
¿no? Desde dónde estoy construyendo mi pensamiento, y que más allá de que, porque a mí me incomoda mucho cuando gente que dice, es que nuestros estudiantes no pueden trabajar en Coca-Cola, no, nuestros estudiantes no pueden trabajar en General Motors. Yo me pregunto si el estudiante encuentra trabajo en Coca-Cola, pues que bien por él, y si él decide trabajar ahí, será su decisión, ¿no? O sea, o en Televisa, será su decisión personal de él. Claro, lo que nos tocará a nosotros en esa parte ética es, ¿no?, dotarlo de elementos éticos y que él decida si es su mejor lugar, si es el lugar donde a él le conviene Coca-Cola, Televisa, General Motors, que él decida, ¿no? Pero que él decida en esos tonos, con las capacidades, con los elementos suficientes que nosotros le damos alrededor de la carrera, pero que él lo decida, ¿no? Y a través de este asunto. Entonces me parece que una de las cosas que tendríamos que ir enriqueciendo nuestra currícula es este pensamiento descolonizado, convertirlo en parte de la transversalidad de toda la carrera. Pero por otro lado también me preocupa mucho porque lo transcultural y lo transdisciplinar se empieza a convertir en el pretexto para todo se vale, ¿no? Porque entonces hemos visto más de una vez de que los estudiantes nos dicen, pero ¿por qué? Si yo, mi forma de pensar, bueno, pero es que no tiene una estructura, no tiene, sí, pero yo lo digo, ¿no? ¿Cuántas veces nos han dicho, yo no lo leí, pero tengo mi pensamiento y tengo mi opinión? Bueno, es válida, pero en este momento para esta estructura que estamos discutiendo, ¿no? Entonces también hay que tener ese cuidado de que este juego con lo transcultural, con lo transdisciplinar, no se convierte, todo se vale, en un desorden que no puede haber. Por otro lado, lo que me preocupa un poco cuando dices, bueno, es que yo que trabajo con los estudiantes al final, ¿no? No saben metodología o no saben los conceptos de cultura, de poder, etcétera, etcétera. Ahí me parecería entonces que más bien el área de cultura, ¿no?, nos tendríamos que poner más las pilas y preguntarnos qué está pasando con los estudiantes que no llegan con esos elementos. Si acordáramos, ¿no?, convertir el asunto de la descolonización o como una postura epistémica, pues evidentemente el área de cultura tendría que pasar junto de la manera más inmediata una de las asignaturas donde vemos la construcción de este pensamiento colonialista y cómo descolonizar parte de este elemento. Sin embargo, no un asunto de separación, ¿no? Me decías un poco, es que hay que poner énfasis en estas áreas prácticas, ¿no? Yo diría que volteáramos un poco, porque muchas veces se ve el área práctica como el área que complementa la área de cultura, ¿no? Desde el punto de vista de la academia, porque no los estudiantes generalmente lo ven al revés, ¿no? Es más, hay estudiantes que me dicen, yo mejor no curso esa materia porque me quita mucho tiempo, entonces ya no puedo ir al taller de radio, ya no puedo ir al taller de foto. Entonces, organizar de tal modo que más bien el área de cultura estuviera más al servicio, ¿no?, en términos prácticos, más al servicio de las áreas prácticas, donde entonces en el área práctica la visión ya estuviera, esta visión epistémica de lo descolonizado le permitiera ver objetos de manera distinta, distinguir puntos de vista distintos, ya mucho menos hegemónicos, ¿no? Parecería que por ahí podría ser, y también retomando lo que tú decías. Está Fernando y Rosario, ¿les parece ahí, Sara? Bueno, creo que el texto nos ayuda a ver de una manera en la que la comunicación actual se enfrenta con los graves problemas que estamos viviendo como sociedad. Esta crisis de la academia a la que te refieres sistemáticamente es muy importante que la veamos para entender cuál es el papel que tendríamos que jugar como académicos. Recuerdo mucho la definición de Morán cuando habla de la visión hologramática. Pasa de una visión holística a una visión hologramática. Y ya que entiendes el concepto en la parte esencial, te das cuenta que es imposible la visión hologramática. Porque el término de complejidad se puede definir desde la realidad misma o desde el que mira la realidad. Entonces, ¿dónde está la complejidad? Y te vas dando cuenta que en la medida en que aumentan las dimensiones de la complejidad,
pues un ser humano está imposibilitado para entender la verdadera complejidad del mundo que le rodea. Entonces, cuando nos aproximamos a estas visiones interdisciplinarias o transdisciplinarias, es una pregunta, ¿una manera de hablar o es una manera de trabajar? Y entonces viene un problema muy complicado, que es donde yo he visto que la gente, los académicos se separan, porque los dicen, es que eso no sirve para nada, ¿no? Porque complicaste tanto las cosas que entonces ya no me puedo adentrar en el estudio a profundidad. O mejor me quedo con el pragmatismo de lo que sí sé que funciona y cómo las teorías de la dominación y de la publicidad y del mercado me ayudan a seguir sometiendo, ¿no? Y entonces están todas las escuelas privadas que siguen una línea natural. A mí me llama mucho la atención, porque entonces, ¿cómo debíamos en la academia empezar a enfrentar este problema? Y marcas líneas que para mi modo son muy importantes. Ahora le respondías a Juan Carlos y le decías, es que es lo que estás haciendo. Y entonces, el problema de uno de nuestros estudiantes que se enfrenta a la cotidianidad y entonces decide hacer una reflexión sobre eso que está viviendo, pero es una reflexión que va más allá de la mera semantización o resemantización o una idea quizás medio poético, conceptual y teórico, ¿no? Para convertirse en la búsqueda de una solución de su entorno. Obligadamente tiene que empezar a ver el problema. Pero si nada más se queda con la problemática cotidiana, probablemente va a ensayar las mismas soluciones de su entorno, que no hay solución. Porque si hubiera solución, la comunidad tendría la solución y no tendríamos el problema. Entonces, de alguna manera, el papel de la academia contemporánea es ayudar a la creación de caminos conceptuales distintos de los ensayados. Si no entendemos que ese camino conceptual es un camino de construcción de alternativas, bueno, entonces la teoría es una cosa suntuosa, muy linda, muy atractiva, pero poco útil. Y creo que tu escrito es importante cuando nos termina diciendo el problema del poder y la dominación, que tendría que ver con la organización y la autogestión. Si podemos, yo sé que no son el poder no sería el mismo condición de categoría de la organización. Las antípodas serían el poder unipersonal o el poder personal o el poder antiético de una corporación que quiere la supremacía frente a la comunidad, y el poder de una comunidad de resolver los problemas, como ellos dicen. A eso me estoy tratando de referir, a esa categoría. Entonces, la academia y la universidad se convierten en una condición teórico-metodológica que ya no discute la diferencia entre comunicación y cultura, porque se dan cuenta que está engarzada, imposible de separarse, y que si bien podemos, como en los estudios psicoanalíticos, cuando se encuentra el niño perdido, ¿no?, entender que de pronto una persona, más allá del ámbito cultural, puede tener
en principio de nacimiento un perfil comunicatológico sin el cual no puede sobrevivir como organismo biológico, y la cultura entonces sería una condición secundaria a esta situación comunicatológica. Sí hay un punto que es fundamental y que creo que en el escrito que pones, bueno, a mí me entusiasma mucho, que es decir, usemos esa posibilidad de resignificar, esa posibilidad intersubjetiva, todo ese aparato teórico para construir tus alternativas. Úsalas tú. Muy breve. Yo coincido en esta mirada abierta. Cuando hablo de que hay desafíos que atender, me planteo como la pregunta de cuáles serían las marcas de identidad de este enfoque que pretendemos construir. Ya dijimos, este conocimiento formalizado, disciplinar en el que estamos inscritos y que nos pone en el papel de los sujetos supuestos a ver, y luego, pero hay una parte que también se plantea como una cara muy crítica del plan de estudios y de la academia. Y yo siento que entre un extremo y el otro hay muchos vacíos que construir, y que a lo mejor ahí podemos explorar esas marcas de identidad que no necesariamente son de carácter resolutivo, sino problematizador y posicionador de sujetos. Me refiero, por ejemplo, a recuperar o a pensar en que el hecho mismo de plantear comunicación y cultura como enfoque nos pone ya en un ámbito de tensión, nos pone en un ámbito de conflicto tanto teórico como conflicto práctico, por cómo se piensa y se opera en esa dualidad. Entonces, yo me quedaría finalmente a que una de las marcas de identidad sería el movimiento, el pensamiento, recuperación del sujeto y de la acción social. O sea, independientemente de que digamos si primero va a ser comunicación y luego cultura, o primero cultura y luego comunicación. Eso implica que cuando el estudiante se interesa por un cachito del saber, tiene que pasar por distintos procesos y niveles y movimientos del pensamiento, que diría yo, ya para terminar, para llegar a ser tenemos que dejar de ser, y para dejar de ser primero tengo que reconocer lo que soy, y soy producto de este conocimiento formalizado, disciplinar, es decir, tengo que darme cuenta que en mi forma de pensar predomina esta racionalidad hegemónica, y que si no tengo todos estos tránsitos o todo este contenido del tránsito, no puedo yo pasar a un pensamiento emancipador. Lo que yo veo en la práctica es que muchos chicos tratan de ser muy críticos, y nosotros mismos yo creo que no nos salvamos, muy críticos desde la racionalidad dominante. Entonces ahí es donde yo digo que hay que abrir, quiero ser crítico y digo que tengo un pensamiento latinoamericano y que soy subalterno y que no sé qué tantas cosas, pero estoy pensando a través de Habermas, a través de los europeos de Frankfurt, y entonces digo, ahí para mí hay un vacío de pensamiento que se traduce en un vacío de sujeto, y es donde yo veo lo grave. Por eso esa búsqueda yo la centraría en buscar las mediaciones, las marcas para este binomio cultura-comunicación orientado a los distintos objetos de estudio que pueden tener el énfasis según el sujeto lo esté asumiendo, y tan válido y reconocido tendría que ser alguien que quiera partir de cultura y llegar a comunicación, o alguien que quiera de comunicación y llegar a cultura. Sí. Yo nada más sintetizaría, o sea, la cuestión, si lo vemos como una dicotomía, es una falsa dicotomía, es un falso principio, digamos, de comenzar a pensar, digamos, cualquier cosa. Entonces, lo que intenta hacer este término trans justamente es vincular, pero ver las vinculaciones intrínsecas, que de eso no nos cansamos, ¿no?, de repetir, cómo están dadas y cómo necesitan operarse.
Y en relación con lo que dices, Rosario, que me parece muy pertinente siempre la mirada sobre la currícula, sobre las posibilidades y lo que han platicado, ¿no? Acá, sobre las posibilidades e imposibilidades a las que nos enfrentamos. Yo creo que una propuesta práctica sería construir espacios, digamos, de interacción. Y quizás me vi un poco chauvinista en esta cuestión de echarme mi rollo sobre las aplicadas y los proyectos, pero quiero recuperar algo neto en ese sentido. O sea, construyamos conocimiento en relación con nuestro entorno, en relación entre nosotros mismos, digamos, y sobre todo en relación con problemas concretos. Y me parece que ahí está la posibilidad. Y creo que no hay ningún rollo, o sea, ahí es necesario desembarazarnos de los moldes y ponernos a generar estos tránsitos que creo que son tan necesarios en nuestra cadena. Entonces, no sé, proyectos a lo mejor, o sea, eso se puede traducir curricularmente en una serie de posibilidades que ahí tendríamos que entrarle a pensar ya un poco más concretamente. Gracias. Pues